Muy buenas, profesor. Soy Cruz Mendoza David Jean-Pierre del grupo 5V2, explicando el circuito en donde se utiliza el UJT en corriente alterna. La corriente que el potenciómetro permite fluir hacia la carga del capacitor controla el tiempo de retardo para el disparo de la señal y su voltaje. Entre más alta sea la resistencia del disparo, el disparo se retarda más y su voltaje disminuye. Aquí, como se puede apreciar, teniéndolo en un 100%, el voltaje es mínimo y está a la orilla del ciclo. Si lo vamos disminuyendo, el voltaje comienza a crecer ya que el potenciómetro consume menos y el disparo se hace mucho antes. Si lo tenemos en un 0%, podemos obtener la señal de origen. Pasando a la corriente directa, al pasar a la corriente directa no se puede apreciar la señal de disparo, por lo que para entenderlo hay que tomar en cuenta que al disminuir la resistencia del potenciómetro en corriente alterna, la señal del disparo comienza a tomar la forma senoidal de la señal de origen, como lo fue visto hace un momento. Para lograr visualizar el disparo se debe aumentar la resistencia del potenciómetro para cargar el capacitor y entrar en la zona de resistividad negativa para que posteriormente provoque el disparo. Este mismo se verá con un retardo. Yo lo voy a cambiar a 20 kilos. Este mismo se verá con un retardo muy largo ya que la resistencia debe ser considerablemente grande, por lo que pues está consumiendo mucha energía, digo, mucho voltaje y se ve reflejado aquí como un disparo muy corto. Eh, Pasando al siguiente circuito en donde se usa ahora el PUT en corriente alterna, esta no va a actuar de ninguna manera, ya que no es la forma correcta de conectar el PUT. Con la ayuda de más potenciómetros necesita una mayor variabilidad de tensión entre sus terminales para ser controlado y visualizar el oscilador de relajación. Ahora, esta sí es la forma correcta de conectar el PUT. Primero, observándolo en corriente alterna, se aprecia el mismo efecto del disparo que es controlado por el potenciómetro. Es el mismo que en el UJT, con las diferentes terminales nada más, con la única variante de tener la capacidad de controlar el voltaje de las diferentes terminales. Este controlaría el tiempo de retardo en el disparo, el voltaje, este la, no, la corriente que va de donde van a alimentarse los componentes que le siguen, al igual que solamente controla el voltaje de la terminal gate hasta la resistencia. Mientras menor sea la resistencia, mayor va a ser el voltaje y el disparo va a ser efectuado antes. Y ahora si lo cambiamos a corriente directa, se sabe que el PUT no funciona como oscilador de relajación, únicamente entrega la corriente según la cantidad de resistencia de los potenciómetros. Entonces, como conclusión, los transistores UJT y PUT tienen la misma finalidad de funcionar como oscilador de relajación, trabajando comúnmente con corriente alterna. El UJT para oscilar en corriente directa necesita que la carga del capacitor sea más lenta, por lo que se debe colocar una resistencia en el potenciómetro aún más alta. Los disparos con el PUT son más estables que con el UJT, dependiendo del tiempo que tarde en alimentarlo puede no ser suficiente para activarlo. Se podría decir que el PUT es una versión más práctica por la posibilidad que tiene de programar la corriente, voltaje y tiempo del disparo, aunque con la desventaja de tener que usarlo únicamente en corriente alterna.